Buenos días. Bueno, estamos haciendo ya todos los arreglos técnicos para iniciar nuestra quinta y última sesión de tutoría de nuestro curso virtual de legislación comercial y tributaria. Ya les voy a compartir unas diapositivas que les he preparado con el fin de que si no pueden hoy conectarse, porque entiendo que tendrán algunas otras actividades, puedan consultar esta tutoría y puedan también consultar el material que está en las diapositivas. Permítanme un momento y ya les voy a compartir. Aquí, pantalla. Vamos a dar un rango de espera de unos minuticos para las 9:15 en punto iniciar. Bueno, entonces damos inicio a nuestra sesión del curso virtual de legislación comercial y tributaria. Nuestro último tema a tratar es competencia desleal, donde también se incluye la publicidad engañosa y algunas características pues, muy a grosso modo de lo que es el régimen tributario, que es importante que el profesional con perfil de administrador de empresas, de tecnólogo o de ingeniero industrial, pues debe tener ese conocimiento básico, ¿sí?, sobre el tema. Vamos a, primero que todo, a mencionar cuáles son las actividades de esta última unidad, recordando que el curso virtual termina el 1 de diciembre, es decir, de hoy en 8. Entonces, las actividades de la unidad 4 es un trabajo individual que tiene que ver con cada estudiante debe averiguar en qué consiste la publicidad engañosa, aparte del tema que está en la unidad, en qué consiste la competencia desleal y establecer algunas diferencias entre la una y la otra, ¿sí? Es un trabajo que se debe presentar en computador, debe tener por lo menos conclusiones y bibliografía, o también webgrafía en caso de que los estudiantes hayan consultado por internet. Les doy una recomendación: si ustedes van a hacer algunas consultas en la web, verifiquen que el tema que están averiguando sea para Colombia, porque estos temas de publicidad engañosa y competencia desleal son temas que también se tratan en otros países. Entonces, de la experiencia que he tenido con estos trabajos que los estudiantes averiguan en la web, es que a veces consultan links que pertenecen a otros países. Entonces, a veces dicen, no, la superintendencia chilena, la superintendencia argentina. Entonces, hay que averiguar y hay que verificar que cuando ustedes hagan las consultas, diga en Colombia. Publicidad engañosa en Colombia, competencia desleal en Colombia. ¿Listo? Bueno, entonces, este trabajo individual debe presentarse en computador. Si quieren colocarle, pues deberían colocarle una introducción, un desarrollo del tema, unas conclusiones y al final, como les digo, una bibliografía, si consultaron algún libro, algún texto, o webgrafía, si hicieron la consulta por internet. Este trabajo es de forma individual y el plazo para entregarlo es
al 1 de diciembre de este año. No, el trabajo, ay, se me quedó la recomendación. Bueno, ahorita que entramos a la plataforma, porque me salta una duda, yo creo que el trabajo es hasta el día de mañana. La siguiente actividad es la evaluación final. Sí, el trabajo individual, la fecha de cierre es hasta el día de mañana, 25 de noviembre, y la hora ya como se los he mencionado en otras tutorías, es preferible hacerlo de forma pues temprana para que no colapse la plataforma al final del día. Entonces, el plazo es hasta el 25 de noviembre, el plazo del trabajo individual sobre publicidad engañosa y competencia desleal es hasta el domingo 25, o sea, el día de mañana a las 11:45. Quiero hacer aquí un paréntesis con respecto a la actividad de la anterior sesión, del sábado anterior, en donde pues por algún error involuntario en la plataforma no se había registrado el link para que ustedes entregaran el video. Entonces ya eso se solucionó, ya se corrigió y se habilitó la plataforma hasta el día de mañana también para que cada uno de los integrantes del grupo, porque cada uno debe hacer esa entrega, para poderlas evaluar, deben hacer la entrega del link, si hicieron algún video, entonces el link de YouTube, para yo poderlo mirar y para poderlos evaluar. Si hicieron un trabajo en texto escrito, también cada uno de los integrantes del grupo debe hacer el envío en la plataforma. Hasta ahora solamente hay 3 estudiantes que me han enviado el trabajo, por lo menos el grupo de Liliana, que está conformado por Caterine y Jessica Tatiana. Ya les escribí porque solo lo envió Liliana, entonces la calificación está solamente para ella. Es necesario que Caterine y que Jessica también envíen el link o lo adjunten en la plataforma para yo poderlas evaluar. Ya evalúa Liliana y es la misma evaluación para Jessica y para Caterine. De igual manera, ya el grupo conformado por Emma Alexandra y Carolina, ya lo hicieron ambas, enviaron el material a la plataforma y ya les fue evaluado. Entonces, les reitero a los demás estudiantes para que por favor envíen o adjunten ya sea un trabajo escrito o ya sea un video con el material que investigaron acerca de los requisitos y los pasos que exige la ley para constituir un tipo de sociedad comercial. La sociedad comercial es la que escoja el grupo. Si ustedes en este momento no tienen grupo, no tienen nada, todavía están a tiempo de hacer su averiguación, lo hacen de forma individual y suben ese material, ya sea un trabajo en Word o ya sea que ustedes hagan un video en YouTube, me suben el link y yo con eso les puedo evaluar. Eso con respecto a las actividades pendientes de la unidad 3. Entonces, retomamos nuevamente, estamos en la unidad 4, que es ya nuestra última unidad, y estamos hablando sobre las actividades que tenemos para esa unidad. Entonces, el trabajo individual, como les decía, el plazo vence mañana y debe ser un trabajo escrito y debe ser un trabajo individual. La siguiente actividad tiene que ver con la evaluación final. Son 10 preguntas que vienen en un cuestionario aleatorio donde la plataforma arroja las preguntas y cada estudiante tiene un tiempo determinado para responder esas preguntas. Yo les aconsejo que se tomen su tiempo. El plazo para entregar esta actividad es hasta el 1 de diciembre, o sea, de mañana en 8, a las 11:45 de la noche. Entonces, les sugiero que pues se tomen el tiempo, tengan el material, estudien, lean todo el material, los mapas mentales que están en cada unidad, también le pueden echar una leída y así pueden ustedes contestar de forma tranquila, pausada y completa para que tengan un mejor desempeño. Esa actividad sería para el 1 de diciembre. De igual forma, tenemos otra actividad y esta también tiene un porcentaje del 5%, que es la autoevaluación.
cada estudiante debe evaluar su propio desempeño en el curso virtual. Entonces allí simplemente ustedes entran al link que está ahí en la plataforma, autoevaluación, y la pueden contestar, y ese tiene un porcentaje del 5%. La fecha máxima para presentar esa autoevaluación también es el 1 de diciembre. Entonces, ya habiendo hecho esos anuncios, vamos ya de lleno a entrar al tema de nuestra cuarta unidad, que es la competencia desleal y el régimen tributario. No sé si tengan alguna duda, si alguno esté conectado. Bueno, miremos entonces cuál es el mapa mental de la competencia desleal. Entonces, la competencia desleal la encontramos en el Código de Comercio a partir, estaban en el artículo 75 al artículo 77 de nuestro Código, de nuestro Código de Comercio. ¿Sí? Estos artículos fueron derogados y lo que está vigente hoy en día es la Ley 256 de 1996. Entonces, para hacer un complemento de lo que está en el código traía alguna normatividad, pero esta fue derogada porque se hizo necesario reglamentar el tema. Como ustedes lo pueden apreciar, solamente había 3 artículos, que era el 75, el 76 y el 77, que hablaban sobre la competencia desleal. Fue a partir de 1996 debido a la cantidad de situaciones irregulares que se presentaron, tanto de publicidad engañosa como de competencia desleal, que fue necesario reglamentar esta situación a través de una ley. Esta ley es la Ley 256, como les digo, de 1996, donde ustedes la pueden consultar, pero aquí en el Código de Comercio aparece, y ahí están, por ejemplo, en el artículo 7º, las prohibiciones generales, donde dice que quedan prohibidos todos los actos de competencia desleal. El artículo 8º menciona cuáles son considerados actos de competencia desleal. Eso lo vamos a desarrollar ahora aquí en la tutoría. Entonces, según la ley, tenemos que la Ley 256 de 1996 establece qué se considera actos de competencia desleal. Por ejemplo, desviación de la clientela. Otro, acto de confusión, o sea, crearle a la clientela, a los posibles clientes, una confusión de tal manera que esos clientes prefieran a otros proveedores, haciéndoles creer que están comprando en los proveedores de su preferencia, ¿sí? Eso se puede presentar. Otro, por ejemplo, los actos de engaño, ¿sí? Hay muchísima competencia desleal en cuanto al tema. Los actos de descrédito. Ustedes pueden ver, por ejemplo, no sé si lo han notado, en algunos comerciales de televisión, que ustedes ven un comercial de televisión y alcanza a salir al aire por ahí 2 días y resulta que después ya no lo volvieron a ver. Pues resulta que se presentó tal vez alguna intervención porque en esa propaganda estaban desacreditando a la competencia. Entonces, no se pueden hacer ni siquiera actos de publicidad en donde se esté desacreditando a la competencia. Si eso llega a ocurrir, el mismo código establece cuál es el trámite a seguir para que, en primer lugar, se suspenda la publicidad y, en segundo lugar, se inicie un proceso para poder determinar cuáles fueron las consecuencias negativas para esa firma que quedó en entredicho. Por ejemplo, en una oportunidad, hace mucho tiempo ya, salió un comercial de detergentes, donde colocaban el detergente de la competencia y decían, no, es que este detergente, o sea, el de ellos, este sí desmancha la ropa, aquel no. Ese comercial fue suspendido porque yo no puedo poner como firma, no puedo poner en entredicho
las calidades de la competencia. Tiene que haber un completo respeto y la publicidad tiene que ser muy cuidadosa en el sentido de que yo no puedo mencionar a la competencia. También ocurrió en un comercial de Colgate con Fluorcarden. Entonces yo no puedo mencionar que Colgate no tiene el flúor que sí tiene Fluorcarden, por ejemplo, y mencionar la firma Colgate. O sea, yo no puedo hacer eso porque la ley establece que esos son actos de descrédito. Entonces, esos actos de descrédito se consideran actos de competencia desleal. ¿Sí? Otra cosa, a ver, ¿qué más? ¿Qué más miramos del mapa? Este mapa lo tienen ustedes en su unidad. La violación de normas también, la violación de las normas y la violación de secretos y de las normas. Por eso, en algunas empresas, a los trabajadores les hacen firmar una cláusula de exclusividad, precisamente para evitar que sean revelados los secretos de la empresa. Entonces, si algunos empleados revelan esos secretos, están incumpliendo con las cláusulas que se pactaron, son cláusulas del contrato de trabajo y son cláusulas que si no se cumplen, se puede dar fin al contrato, esa es una causal de despido. Por ejemplo, esas empresas de Postobón, de Coca-Cola, en su tiempo, cuando trabajaban directamente con esas multinacionales, y aunque todavía esa no es la modalidad de contrato, pero todavía se presenta a esos trabajadores dentro de las cláusulas de su contrato de trabajo, les hacen firmar cláusulas de exclusividad, en el sentido de que si están trabajando allí, no podrían trabajar con la competencia, porque se puede dar a veces contratos de medio tiempo. También en el sentido de que si están allí, tienen que velar porque los secretos de esa empresa, los que conozcan los trabajadores, no puedan ser revelados. Si son revelados, incluso da ocasión a iniciar acciones civiles, es decir, acciones que requieran el pago de una indemnización pecuniaria, o sea, de dinero, porque se llegó a afectar o se llegó a perjudicar la empresa al revelar algunos secretos. Todo eso está enmarcado en la Ley 256 de 1996. También podemos mirar que no se pueden valer de maniobras engañosas, ¿sí? Para poder desviar la clientela, para poder producir confusión. Todo esto se consideran actos de competencia desleal. Otra cosa que tiene que ver aquí es la publicidad engañosa. ¿Qué es la publicidad engañosa? Bueno, primero antes de pasar a la publicidad engañosa, miremos qué es la competencia desleal. Dentro de los deberes de los comerciantes está que se tiene que abstener de practicar actos de competencia desleal. Eso ya lo establece los deberes de los comerciantes, ¿sí? Enseguida está qué es la competencia desleal. Entonces, la competencia desleal es cuando dentro de las mismas, cuando hablamos de competencia, quiere decir son empresas que producen los mismos bienes, que producen los mismos servicios y que están en el mercado y existe una rivalidad, entre comillas, una rivalidad sana. Es decir, por ejemplo, Coca-Cola, Postobón, los detergentes, Ariel y Fab, sí, que producen los mismos bienes y servicios y tienen una competencia sana. ¿Qué es competencia desleal? Cuando una de esas empresas produce o comete actos desleales que lo que hacen es perjudicar a la competencia. ¿Y para qué lo hacen? Para poder obtener mayor clientela, para poder obtener mayores ingresos. O sea, toda la parte se hace de forma económica. También es una forma de competencia desleal bajar los precios, y eso ocurrió con el cartel de los pañales desechables. En alguna oportunidad fue noticia, no solo aquí, sino en otros países, donde todos los que proveían estos pañales se ponen de acuerdo y lo que hacen es subirle o elevarle el precio al producto, de tal forma que al consumidor que le queda, pues simplemente pagar ese precio porque todos están de acuerdo. Eso se demostró, eso se comprobó y fueron sancionadas algunas empresas. Lo mismo pasó con el cartel del arroz.
donde todos los proveedores de arroz se pusieron de acuerdo y incrementaron el precio de forma injustificada, porque cuando hay una justificación que la ley establece, pues no pasa nada, pero cuando fue injustificada esa alza, entonces en ese sentido sí se tuvo que producir unas sanciones y se tuvo que investigar quiénes habían iniciado la acción y quiénes participaron en ella. Aquí cabe el comentario en el sentido que las normas colombianas, para el caso de las sanciones, son sanciones irrisorias comparadas con las sanciones que se producen, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos. Para darles un ejemplo, si alguna empresa en estos dos países que les mencioné, Inglaterra o Estados Unidos, comete actos de competencia desleal que puedan perjudicar o bien sea a los consumidores o bien sea a la competencia, la sanción es tan alta que prácticamente la empresa queda en quiebra, porque las sanciones hablamos de miles de millones de dólares. Aquí en Colombia, la sanción que sacan, una sanción de 100 millones, 90 millones, 50 millones, que para las firmas que tienen un alto capital, pues a la hora de la verdad siguen cometiendo los actos. ¿Por qué? Porque pagan la sanción, pero todo lo que han recibido a cambio de esa, por ejemplo, pongamos el cartel del arroz, pongamos el ejemplo del cartel del pañal desechable, ¿sí? Fueron tantos los ingresos que para ellos no es nada, es como quitarle un pelo a un gato, pagar la sanción. Entonces, aquí en Colombia, y en alguna oportunidad, yo leía un escrito sobre alguna persona que conoce mucho del tema, que decía que en Colombia, desafortunadamente, hay que endurecer las sanciones para evitar que se sigan presentando estos actos de competencia desleal. Y lo vemos a menudo. ¿Por qué se sigue presentando? Porque las sanciones son muy bajas. Si comparamos este país con Inglaterra, con Estados Unidos, pues allí sí las sanciones son tan drásticas que prácticamente una empresa que se ponga a hacer esos actos de competencia desleal y sean demostrados, prácticamente eso lo que significa es el cierre de la empresa. Entonces, por eso es que se abstienen de realizar esos actos de competencia desleal, porque son tan duras las sanciones que podrían poner en peligro la estabilidad de la empresa. En Colombia, pues no pasa eso, porque las sanciones, si bien es cierto también son millonarias, pues no es nada comparado con las sanciones de esos países. Entonces, pasemos ahora a qué es la publicidad engañosa. Aquí estamos explicando el mapa mental que está en la unidad. La publicidad engañosa también es un mensaje que no corresponde a la realidad, ¿sí? Y lo que hace es afectar al consumidor. Aquí con esta publicidad engañosa, la base legal es el Estatuto del Consumidor. Ustedes han visto, por ejemplo, ese estatuto del señor Ariel, que sale en televisión, y tiene un espacio precisamente en las cadenas nacionales, donde se les da un espacio para que se vayan socializando qué derechos tienen los consumidores y qué deben hacer aquellos consumidores que se han sentido asaltados en su buena fe o han sido engañados por algunas empresas, donde se les ha comprado algunos productos, donde no correspondía o no corresponde la realidad a lo que compraron y lo que publicitaron era otra cosa diferente. Entonces, para eso se encuentra el Estatuto del Consumidor. Tenemos a este personaje tal cual, yo creo que todos lo hemos visto en televisión, donde allí tiene algunos espacios e informa sobre qué se debe hacer en determinados temas. Entonces, cuando hablamos de publicidad engañosa, hablamos de que es un mensaje que no corresponde a la realidad y que afecta directamente al consumidor. Ese Estatuto del Consumidor lo encontramos en la Ley 1480 de 2011 y se encarga de velar por los derechos de los consumidores y de los usuarios. Bueno, ese es el mapa de la unidad. Pasemos entonces ahora a la competencia desleal y la publicidad engañosa. No sé si tenga en este momento alguna pregunta o así como vamos, entonces vamos a continuar. Buenos días, tutora. No, señora, sí está bien. Ahí vamos bien, no hay ninguna pregunta.
Ok, vamos a continuar entonces con el tema que les tengo preparados para el día de hoy, que es la competencia desleal y la publicidad engañosa. Entonces, ¿qué es la competencia desleal? Entonces, cuando un comerciante se vale de maniobras engañosas o de artimañas, ¿para qué? Ya sea para desviar la clientela, para producir confusión y para obtener mayores ingresos, ¿sí? Lo puede hacer desacreditando a la competencia, lo puede hacer engañándola, incluso se han presentado algunas demandas de competencia desleal en donde, por ejemplo, todos conocemos esta marca de bolsos que es bolsos Toto. Entonces, puede salir algún competidor que copie el logo de Toto, pero en vez de Toto le ponga Loto. ¿Sí? Eso es generar una confusión en los consumidores. Y eso también es usurpar, ¿sí? Usurpar ese logo que ya está registrado para la sociedad o para la empresa que se ha distinguido por ese logo. Por eso es que cuando ustedes averiguaron los pasos para constituir una sociedad, y eso me lo explicaron el curso que hizo, el grupo que hizo la exposición, precisamente por eso es que se tiene que, el primer paso es poder hacer una consulta del nombre que se va a usar para la empresa, porque la idea es que cada empresa tenga su propio nombre. ¿Con qué fin? Con el fin de que si se van a registrar patentes, si se van a registrar logos, si se van a registrar publicidad, esa publicidad sea solo, única y exclusivamente de esa empresa y no se preste para confusión, ¿sí? Entonces, cuando se presentan estos actos que desacreditan a la competencia, que tratan de confundir a los consumidores, que quieren desacreditar para poder obtener ingresos, aquí hablamos de que hay una competencia desleal, ¿sí? Esa competencia es para desacreditar ¿qué? Ya sean productos, ya sean servicios, ¿sí? De un competidor acerca de su actividad mercantil, y aquí se está incurriendo en una competencia desleal. Como yo les decía, es un deber de los comerciantes abstenerse de realizar actos de competencia desleal, y lo encontramos también en el código. Como les decía, la ley que desarrolló este régimen de competencia desleal en la ley 256 de 1996, y en el Código de Comercio estaba antes estipulado en los artículos 75 a 77. En su código, cuando ustedes lo consulten, ahí dice derogado por la ley 256 de 1996, es decir, que siempre que queramos averiguar algo sobre competencia desleal, tenemos que remitirnos a la ley. ¿Listo? La ley dice por la cual se dictan normas sobre competencia desleal. Y en el artículo segundo, y esto está de acuerdo con lo establecido en el numeral segundo del artículo 10 del Convenio de París, aprobado mediante la ley 178 de 1994. Recordemos que nosotros tenemos que ratificar cualquier convenio que se haga, tiene que ser ratificado por el Congreso, y este fue ratificado en 1994, y es así como en 1996 se produce la ley. Allí dice que se considera competencia desleal cuando se resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando se esté encaminado a afectar o afecte la libertad del mercado. Y es el tema que yo les hablaba sobre el cartel del arroz. Allí, en este caso que ocurrió aquí en Colombia, precisamente se ponen de acuerdo todos los que producen un bien, y lo que hacen es que elevan el precio de ese bien para perjudicar pues a todos los consumidores, y no hay ninguna razón justificable para poderlo elevar. Entonces, en este caso, también es un acto de competencia desleal porque está afectando la libertad del mercado. ¿Cuáles son los actos que menciona la ley de competencia desleal? Entonces, aquí están desviación de clientela, actos de desorganización, actos de confusión, de engaño, de descrédito, de comparación, como les decía,
en los comerciales de televisión, en los comerciales, cualquier tipo de publicidad no puede llevar inmerso la comparación con la competencia. A veces ustedes han visto, y eso lo han querido rectificar, cuando, no sé si se han dado cuenta, algunas propagandas de productos de detergentes, donde aparece el detergente de la competencia, pero borroso. Eso lo hace porque precisamente no se pueden comparar los productos en una publicidad. Sin embargo, yo pensaría que indirectamente sí se están comparando, porque usted asiste borroso, usted alcanza a ver los colores y cualquier usuario puede saber a qué se hace referencia con ese producto que colocan de trasfondo. Yo pensaría que ahí también hay un acto de comparación. También los actos de imitación, como les decía, los bolsos, y en alguna oportunidad también yo tuve conocimiento de esa demanda que se presentó, porque salió un proveedor que quería registrar una marca, la marca era Loto, pero era muy similar el logotipo a los morrales y los accesorios que conocemos todos con Toto. Entonces, en este caso, fíjense que hay también un acto de imitación. En alguna oportunidad también la empresa Copetran tuvo un proceso jurídico, fue demandado por una agencia de otro país porque la pantera que ellos tenían en el logotipo de ellos había sido copiada de otra empresa en otro país. Entonces, fíjense que también aquí en Colombia, como nosotros hemos ratificado el Convenio de París, quiere decir que todos los que hayamos participado en ese tratado tenemos que estar de acuerdo a las normas del tratado. Entonces, en ese sentido, Copetran tuvo que cambiar y ya la pantera no es pantera, sino es otro animalito ahí similar, pero lo que hace es que les tocó hacerlo porque tuvieron una demanda jurídica. Entonces, cualquier imitación que se vaya a hacer, también eso se considera un acto de competencia desleal. Explotar la reputación ajena, también hacerse pasar por los de la competencia. En alguna oportunidad también salió, por ejemplo, el sándwich cubano y el sándwich habano, ¿sí? Que le cambian una cosa por la otra, pero eso lo que hacen es que tratar de crear un error en el consumidor y poderle captar los clientes de ese consumidor. Sí, todo esto, como les digo, en derecho todo tiene que ser demostrable, se tienen que presentar las pruebas, se tiene que presentar el incidente. ¿Qué hace el juez? El juez tiene que mirar cuáles son los perjuicios que le ha causado a la empresa y que se pueda demostrar, la empresa que demanda tiene que demostrar que con esos actos se generó un daño. Otros actos de competencia, la violación de secretos, como les decía, la inducción a una ruptura contractual, la violación de normas, los pactos desleales de exclusividad. La inducción a la ruptura contractual. Por ejemplo, algún almacén de zapatos deportivos famoso, digamos Adidas, quiere rentar o quiere comprar un local en el centro comercial y lo quiere hacer enseguida de la marca Nike. Un ejemplo que yo estoy colocando. Entonces, ¿qué pasa? Que los de la marca Nike no quieren por ningún motivo permitir que al lado de ellos quede la competencia que es la marca Adidas. Esto en materia legal, esto no tiene ninguna prohibición y lo hemos visto en muchas ocasiones que la competencia, están todos en el mismo centro comercial. Bueno, para colocarles el ejemplo, la ruptura contractual. Entonces, ¿qué hace Nike? Nike le ofrece al dueño del local una suma exorbitante o le dice que está interesado en ampliar su negocio, en ampliar su local y precisamente lo que hace es tratar de interponerse para que los de la competencia puedan instalarse ahí enseguida. Y resulta que nunca tuvo esa intención de ampliarse ni nada, sino lo que quería era presentar, o sea,
interponerse entre la transacción que iba a hacer Adidas con el dueño del local. Eso, mire, por lo menos eso ocurría con unos almacenes de calzado aquí en Bucaramanga, que ustedes conocen, que se llama Calzado Bata. Aquí en Calzado Bata, a veces el administrador del almacén tenía que estar pendiente qué locales le quedaban desocupados y que estaban cercanos a su negocio. ¿Por qué? Porque era prácticamente para él una obligación, un deber, más que un deber, una obligación, estar pendiente de que el negocio que se fuera a instalar cerca de su establecimiento no fuera de calzado. Si era de calzado, tenía que hacer todo lo posible para que no se diera ese contrato. Eso, en ese entonces no estaba la ley, pero eso era considerado como un acto de ruptura contractual, porque lo que está haciendo es tratar por todos los medios de sabotear a la competencia para que no se vaya a instalar cerca de donde él está, ¿sí? Entonces, si se puede demostrar que se hizo esa ruptura contractual, se considera un acto de competencia desleal. ¿Qué dice la ley? Que cuáles son los requisitos para que un acto se considere desleal. Entonces, en este caso, son 3 los requisitos. Primero, que el acto o la actividad sea de efectiva competencia. Es decir, que el que comete el acto y a quien va dirigido, o sea, en contra de quien va dirigido, ambos sean comerciantes o ambos estén en la competencia, ¿sí? Para que se demuestre de que sí hay una rivalidad competitiva. Eso es como primera medida. Segundo, que la actividad que realice sea indebida, o sea, que esté inmersa dentro de los causales del artículo 8 de la ley 256, donde mencionan cuáles son considerados actos de competencia desleal. Y tercero, que ese acto sea susceptible de producir un daño. Entonces, en conclusión, son 3 requisitos para que un acto se considere que es de competencia desleal o para que ese acto sea desleal. Primero, que tanto el que lo comete como la víctima de ese acto, estén en una rivalidad de competencia, o sea, estén en el mismo contexto de rivalidad. Segundo, que esa situación que se esté presentando esté inmersa en la ley, que esté considerada como un acto desleal. Y tercero, que se produzca un daño. Y ese daño tiene que ser demostrado. ¿Cuáles son las entidades que ejercen las acciones preventivas o de prohibición? La ley establece que se deben presentar acciones preventivas y acciones prohibitivas. Las asociaciones o corporaciones profesionales y gremiales. Entonces, por ejemplo, tenemos la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Asociación de Cafeteros, tenemos la Sociedad de los Gremios del Calzado, tenemos los de marroquinería, o sea, ellos pueden, a manera de asociación de gremio, ellos se pueden agrupar y precisamente esa es una de las funciones de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio para sus socios, porque recordemos que la Cámara de Comercio tiene afiliaciones que son todos obligatoriamente, todos los comerciantes tienen que estar registrados en la Cámara de Comercio y los que son socios, los que pagan una cuota de más y a cambio reciben precisamente esta clase de capacitación. Entonces, cuando la empresa no solamente hace su registro, sino que además paga una afiliación extraordinaria, en ese pago de afiliación va inmerso el derecho a que primero que todo se organicen por gremios. Puede ser el gremio de marroquinería, el gremio de alimentos, el gremio de restaurantes, el gremio de los de productores del cuero, el gremio de los textiles. Ellos se agrupan, primero que todo los organiza por gremios y segundo, les ofrece capacitación para estos temas. ¿Qué hacer? Y también para hacer social, para socializar la ley y para que pues, la competencia se abstenga de realizar actos de competencia desleal.
y en caso de que se lleguen a presentar, pues también hacer, les explica cuál es el trámite a seguir para iniciar un proceso por competencia desleal. Entonces, las entidades que ejercen esas acciones, en primer lugar, son esas asociaciones gremiales. En segundo lugar, tenemos el Estatuto del Consumidor, ¿sí? Tenemos también la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades, y en algunos casos también el Procurador General de la Nación podría incluso exhortar para que todos los consumidores, para que todas las entidades, pues ejerzan la competencia de una forma sana. ¿Sí? Más bien una forma de competencia que no sea desleal, o sea, una competencia sana, es ofrecer descuentos, ofrecer oportunidades, ofrecer más beneficios para los consumidores, y no que la competencia no se vaya a centrar en causarle un perjuicio a su competidor para que él quede exclusivo en el mercado. Esa no es la idea. En ese sentido, el Procurador General, que una de sus funciones es velar porque se cumpla la Constitución y la ley, entonces es precisamente poder exhortar e invitar a todos los competidores en el mercado a que ejerzan actos de competencia leales, ¿sí? Leales. Pasemos ahora a qué es la publicidad engañosa. Entonces, la publicidad engañosa, como lo vemos aquí, que esta imagen también la tenemos en el curso, en el material del curso, en la unidad 4, miramos, por ejemplo, el tema de Psychiatric Cure, que fue un tema conocido, ustedes de pronto tuvieron conocimiento, donde ellos hacían pasar que la crema Psychiatric Cure fue obtenida fue un hallazgo científico, en donde ellos pudieron accidentalmente descubrir la fórmula para acabar con o evitar la aparición de arrugas. Entonces, eso fue la sensación. Descubrieron pues el elixir de la vida, pero resulta que no era tal, que los consumidores se quejaron porque no obtuvieron los resultados que eran los que ellos ofrecían en todas las campañas publicitarias. Entonces, ¿qué pasó con la firma, con la crema Psychiatric Cure? Pues ellos tuvieron que cambiar, ustedes lo han visto en la publicidad, incluso estuvo suspendido por un tiempo, ahora volvió nuevamente a salir la publicidad, pero ya sale de otra manera, ya no lo hacen ver como un hallazgo científico, como algo que accidentalmente ellos descubrieron el agua tibia, mejor dicho, y resulta que no era así, ¿sí? Sino que tuvieron que cambiar su publicidad. Entonces, la publicidad engañosa precisamente es ese engaño que se le genera a los consumidores. ¿Para qué? Para que ellos puedan adquirir los productos que se están ofreciendo, pero resulta que esos productos que ofrece la firma no tienen los beneficios que están publicitando. Incluso en los almacenes de cadena, aquí en Bucaramanga y en cualquier ciudad, es un acto de publicidad engañosa que a uno le digan un precio y cuando vaya a pagar a la caja resulta que es otro precio. A mí me ha pasado, me ocurrió una vez en un almacén de cadena que me abstengo de dar el nombre, pero tenía el letrero grande, el valor era tanto. Uno aprovecha porque uno como consumidor, pues ese es para uno un estímulo. Pues uno lo aprovecha, va y paga y resulta que, y eso le pasa a mucha gente, lo que pasa es que la gente no está pendiente de qué es lo que le están registrando. Cuando lo registran allí, pues resulta que no tenía tal descuento. De un momento, señorita, pero es que allí está publicitado de una manera y aquí tiene otro precio. A mí me parece que esos son actos de publicidad engañosa. Entonces llamaron al jefe ahí de almacén, de pronto, el jefe de área, y constataron, y entonces, ¿qué pasó? Señora, tiene toda la razón, y le dijo a la cajera, por favor, registre el precio que aparece allí porque fue un error nuestro. Pero eso uno pues no lo tiene muy presente, pero son situaciones que se presentan muy seguido, donde se ofrece
se ofrece una cosa, se publicita una cosa, y ustedes lo han visto, y yo me he dado cuenta de eso, les voy a invitar a que cuando ustedes vayan a hacer mercado la próxima vez, se fijen en los precios que se están ofreciendo, que a veces hay algún detalle que no está ahí, pero que si usted lo ve así por encima, usted dice, uy, esta oferta está buena, tal cosa, pero cuando usted va a pagar es otra cosa, y ahora la han perfeccionado más, porque ahora no le rectifican a uno, sino dicen, no señora, es que usted entendió mal, es que la publicidad dice para esto, y es que ese producto no tiene, o sea, lo hacen de una manera tan sutil que lo que hacen es que verdaderamente incitan o generan un error en el consumidor. Y eso en realidad se llama publicidad. Cuando al consumidor se le lleva por un camino del error, o de querer pensar que tenía un precio y resulta que ese era otro precio. A veces, no, que la ropa con sticker naranja, con sticker tal, y a veces usted se fija, no tiene ningún sticker, pero está dentro de la sección que tiene descuento. Pues cualquier persona dice, ah, no, si aquí dice que tiene descuento del 50% y esta camisa estaba aquí, pues yo entiendo que esa camisa tiene el 50%. Entonces yo voy, pero resulta que cuando la va a pagar, no tiene tal descuento. Entonces eso genera confusión en el consumidor. A veces también hay productos que no tienen ni siquiera precio. Eso no se puede presentar en un establecimiento de comercio. Lo que no tiene precio, ¿qué pasa? Lo que no tiene precio es gratis, supuestamente, ¿sí? Pero todos los artículos deben tener un precio. Todos los artículos, porque el consumidor tiene que tener toda la información de lo que va a adquirir. Ahora, cuando miramos las especificaciones, en una oportunidad algún estudiante comentaba el caso de que compró un computador y el computador portátil tenía una oferta. La oferta era que le daban una licencia gratis. Las licencias son siempre por un año. Entonces, ¿qué pasó? Compró su computador portátil. Cuando fue a activar la licencia, le dijeron, no, esa licencia ya fue activada. Y entonces dice él, pero ¿cómo así que fue activada si yo fui el que lo compré? Yo no la he activado. Bueno, se comunicó con el proveedor de la marca, y el proveedor de la marca dijo, sí señor, efectivamente, esa licencia ya fue registrada con este correo electrónico. Entonces el estudiante dijo, bueno, por favor regáleme el correo electrónico para yo presentar el reclamo. Le dan el correo electrónico, él se va al almacén de cadena donde compró el portátil y, oh sorpresa, resulta que ese correo electrónico era de un vendedor de informática, de productos de informática. ¿Qué quería decir eso? Que la licencia que le iban a dar a él supuestamente, esa licencia ya la había cogido por la derecha un vendedor del establecimiento. Afortunadamente se pudo hacer, él nos contó que pudo hacer la reclamación y efectivamente el almacén le entregó una nueva licencia y él la pudo activar con su correo electrónico. Pero fíjense que son cosas ¿qué hubiera pasado si él no hubiera querido activar la licencia y lo hubiera dejado para después? Pues después se pierde, o qué hubiera pasado si el correo electrónico es el correo de una persona que nadie tiene conocimiento. O sea, ahí, en este caso que les comento, el estudiante, ¿cuál fue la ventaja de él? Que la persona que había activado la licencia, su correo electrónico eran sus nombres y apellidos. Entonces se pudo identificar que ese correo era de un vendedor del establecimiento, que trabajaba con otra marca. Entonces fíjense que fue por ese detalle que se pudo constatar, porque de lo contrario han dicho, no, es que ese correo fue, y ese correo, y no le hubieran dado la licencia. Entonces, hoy en día, a pesar de que la ley está, a pesar de que está el Estatuto del Consumidor, también mediante la ley de 2011, todo eso ocurre, pero se sigue presentando casos de publicidad engañosa. La ley 1480 de 2011, ¿sí? Que es el Estatuto del Consumidor. Todos los consumidores tienen derecho a poder
reclamar y a poder exigir de los proveedores cualquier situación que se presente, incluso de aquella mercancía que está con descuento. Miremos qué dice el artículo 6 del Estatuto Anticorrupción, perdón, del Estatuto del Consumidor. Dice que todo productor debe asegurar la idoneidad, la seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o que ponga en el mercado, ni la calidad ofrecida. En ningún caso, estas podrán ser inferiores o contravenir lo previsto en reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias. Fitosanitarias son aquellas sustancias o mezclas de sustancias destinadas para evitar, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga o enfermedad. Fíjense que dice que en ningún caso. Entonces, que si yo compro mercancía con descuento, en ningún caso esa mercancía no puede garantizarme la calidad, porque es que yo estoy pagando un precio por ella. Me tiene que garantizar la idoneidad, me tiene que garantizar la seguridad de esos bienes que se produzcan. Cuando hubo el Mundial de 2014, se presentaron muchas promociones y resulta que una de las promociones era en un restaurante de asadero, un asadero conocido aquí en Colombia, una marca reconocida. Y resulta que decían, bueno, que compren la polla millonaria, la polla mundialista. La polla mundialista era, de ahí decían cuántas presas, qué traía cada cosa y cuánto valía. Pues resulta que eso también fue testimonio de otro estudiante de curso presencial, donde nos contó que, bueno, adquirieron la polla mundialista, supuestamente. Cuando les van a pagar, pagaron el precio. Cuando les van a entregar, pues en la foto se veía una cosa y cuando le entregaron otra. Entonces, ahí no se está garantizando, ¿sí? La calidad que se ofrece. Mire, y usted, en una oportunidad trajimos unos videos, en una exposición trajimos unos videos, en donde lo que se ofrecía se maquilla de tal manera que lo haga atractivo, ¿sí? Y provechoso, sobre todo los productos de comida. En algunas oportunidades usan colbón para poder espesar, usan cualquier cantidad de trucos para poder hacer ver que lo que están ofreciendo es algo muy apetitoso. Pero cuando usted va a la realidad, como la cajita feliz de McDonald's, usted va a la realidad, resulta que la cajita feliz es una cosa pequeña que no es nada comparado con lo que se ofrece en la publicidad. Todo esto son situaciones de publicidad engañosa. Pero como les he venido diciendo, en Colombia, desafortunadamente, pues por un lado, afortunadamente tenemos las leyes, mientras uno conozca sus derechos, puede exigirlos, y más aún cuando están reglamentados en la ley. Pero, sin embargo, pues eso no es suficiente porque se siguen presentando situaciones. En Estados Unidos es distinto. Ocurrió con este desodorante Axe. Desodorante Axe, donde, según los comerciales de televisión, le garantizaban a los hombres que al usarlo, pues todas las mujeres iban a estar detrás de ellos. Pues si hay alguien, si hubo alguien, como dice la canción, y hubo alguien que demandó esa situación y fue indemnizado porque dijo que usaba el desodorante y no le caía ni una mosca. Entonces, fíjense ahí que las leyes en otros países tienen una mayor exigencia porque son más drásticas las sanciones. Ocurrió también con los tenis, unos tenis que se empezaron a vender allá en Estados Unidos, que aquí también en un momento tuvo su auge, y eran que tenían una plataforma alta y curva, que lo que buscaba era que la persona que los usara pudiera adelgazar, o pudiera bajar de peso. Pues resulta que en Estados Unidos muchas personas, sobre todo mujeres,
nosotros con la vanidad de poder querer siempre bajar de peso, muchas mujeres compraron dichos tenis, que en su momento costaban algo así como $80, $70. El caso fue que algún grupo de mujeres se organizó y se dieron cuenta de que no tenían ningún resultado porque no bajaban de peso. Acudieron al proveedor y el proveedor dijo, no, es que además de los tenis, pues tiene que ir acompañado de una dieta, pero no, es que lo que ellos ofrecían era la sensación de los dichosos tenis, era que si usted los usaba y caminaba tantos minutos o tantas horas al día, usted iba perdiendo peso porque anatómicamente le daban una condición al cuerpo que le ayudaba a quemar grasa. Por eso fue que eso no era verdad y esa compañía fue demandada y tuvo que devolverle el dinero a cada una de las compradoras, además de pagarles una indemnización por daños y perjuicios, porque nunca obtuvieron los fines que ellos buscaban, que era perder peso. Como les digo, en Colombia las normas pues están allí, pero a veces nos hace falta un poquito que las sanciones sean más drásticas para poder evitar que se sigan presentando este tipo de situaciones. El trabajo que tienen que hacer ustedes, mis queridos estudiantes, el trabajo individual es precisamente ahondar o profundizar más sobre la publicidad engañosa, sobre la competencia desleal y establecer alguna diferencia entre la una y la otra. Pasemos ahora al tema del régimen tributario. Como les decía, nuestro curso virtual se llama Legislación Comercial y Tributaria. Entonces aquí, a grosso modo, vamos a mirar en qué consiste el derecho tributario. Entonces el derecho tributario, como todas las ramas del derecho, es un conjunto de normas. Estas normas tienen que ser jurídicas, que regulan, esas normas regulan el régimen tributario de un Estado. Para nadie es un secreto de que la mayor cantidad de ingresos de un gobierno viene o proviene de los tributos. Los tributos son aquellos impuestos que se le generan a cada uno de los habitantes de ese territorio. En este momento, precisamente, tenemos una situación de irregularidad académica en muchas de las universidades públicas del país, precisamente por un tema presupuestal, donde se está pidiendo que el presupuesto para la educación pública sea aumentado. Pero esto pues va de la mano también de algunas reformas tributarias y por otro lado también las medidas que el gobierno ha anticipado y que ha socializado, en donde está hablando de poderle colocar impuestos a la canasta familiar. Entonces son temas que para todos los habitantes del territorio, los que por lo menos somos conscientes de que para que una nación pueda salir adelante, pues se requieren impuestos, pero por otro lado también quienes trabajamos y vemos que pues cada vez tenemos que colocar más de nuestro bolsillo y que las cosas no se ven. Entonces es un tema bastante álgido, el tema del régimen tributario va de la mano del tema del régimen presupuestario, ¿sí? Porque como les decía, la mayor cantidad de ingresos de la nación proviene de los impuestos. Esa es una de las más altas fuentes de ingresos. Entonces, el Estado es el que tiene el poder tributario. Ese poder tributario que se ve reflejado en que es el que crea los impuestos, porque el Estado lo hace a través del Congreso de la República. El Congreso de la República tiene que aprobar esas reformas tributarias. También es porque el Estado tiene a su cargo el recaudo de esos impuestos. Estos impuestos se recaudan a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la DIAN, y también tiene a su cargo la distribución del impuesto. Entonces el gobierno tiene en cabeza de él la responsabilidad de crear el impuesto, o sea, presentar las reformas tributarias que se necesiten y que el Congreso le apruebe. En segundo lugar, recaudar esos impuestos y en tercer lugar, distribuir esos impuestos, ¿sí? Como les decía,
esos impuestos se distribuyen en el presupuesto general de la Nación, que tenía que haber sido aprobado el 20 de octubre de este año. ¿Sabe cómo sale esa ley de presupuesto? Porque ha tenido bastantes reformas. Una de esas es lo que están pidiendo los estudiantes, y yo creo que por justa razón, donde están pidiendo un incremento de presupuesto para la educación pública, porque todavía hay muchas personas que ni siquiera pagando un salario mínimo de semestre pueden obtener la educación para sus hijos. Entonces yo creería que en ese sentido, por lo menos ustedes estudiantes son privilegiados en el sentido de que pueden pagar una universidad privada, pero hay algunas familias que la señora a veces trabaja por días, trabaja lavando, planchando, alcanza a ganarse por ahí un salario mínimo y tiene pues que mantener a sus hijos, tiene que pagar su arriendo y no le alcanza para pagar el semestre de la educación pública de sus hijos, que quiere salir adelante. Entonces, en ese sentido, debemos ser todos muy, muy conscientes, y no digo yo que salgamos a marchar y a tirar, no, pero al menos sí que seamos muy prudentes en nuestros comentarios, porque solamente el que está padeciendo esa situación es el que está considerando que sí es, los demás de pronto pues somos ajenos a esa situación, pero son situaciones que se presentan. Bueno, entonces, con el fin de que los particulares presenten esos ingresos para poder sufragar los gastos, y en un gobierno el gasto público es muchísimo alto, o sea, es cada vez más alto. Entonces, también le queda muy difícil al que esté de presidente, no importa de qué partido político sea, porque aquí no quiero hablar de política, eso para uno que es profesor son temas que no se deben tocar, pero para cualquier presidente es siempre, es algo complejo poder ajustar las finanzas en el sentido de que lo que ingrese sea lo que se gaste. Desafortunadamente vienen déficits fiscales anteriores, de muchos años atrás, acumulados, como por ejemplo el déficit que hay en el tema pensional, y eso requiere mayores ajustes al régimen tributario. Entonces no es tarea fácil del que esté ahí a cargo de esa situación, no es tarea fácil. ¿Cuál es el fundamento constitucional de los tributos? Lo encontramos en el artículo 95 de la Constitución, donde habla de nuestros deberes. Entonces, porque muchas personas refieren la Constitución política como los derechos fundamentales que tenemos, y eso está muy bien, pero resulta que la misma Constitución también hace mención a los deberes que tenemos todos los colombianos, y uno de esos deberes es contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Eso, en otras palabras, quiere decir que yo como colombiano debo contribuir pagando los impuestos. Y ese es otro tema también, que hago aquí un paréntesis, porque uno tiene que ser consciente de que todos debemos pagar impuestos. O sea, si nosotros hacemos relación a un país como por ejemplo Suiza, donde la carga tributaria de cada habitante es más o menos del 45-50% de los ingresos que obtiene, cualquier persona diría demasiados impuestos, pero si vemos la calidad de vida que tiene Suiza, o sea, uno dice, pues sí vale la pena pagar impuestos. Entonces, en la medida en que todos tengamos ese chip de contribuir con el pago de impuestos, y que tengamos gobiernos que estén verdaderamente comprometidos con ir disminuyendo el déficit fiscal, es decir, con esos ingresos que obtiene de los impuestos, tratar de hacerle la mejor inversión posible en equidad. En esa medida podemos nosotros salir adelante, podemos nosotros avanzar. Pero casi la mayoría de colombianos siempre está pendiente de cómo hacer la trampa para no pagar impuestos. Sí es injusto que uno como asalariado, y me incluyo, nos toque presentar impuesto de renta. Pero bueno, si eso contribuye para que nosotros pongamos, para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan un mejor país, pues hombre, yo lo tengo que hacer. Yo tengo que presentar mi declaración de renta
Y hasta el momento no me ha tocado pagar porque pues, estoy dentro del rango que me toca presentar, pero los ingresos pues no son tan altos como para decir hay que pagar renta. Pero yo ya estoy consciente, ya me he concientizado de que llegará el momento en algún año en que me toque pagar ese impuesto de renta. Entonces ya uno tiene que programarse y decir, bueno, tengo que ahorrar, tengo que destinar tales ingresos para eso, pero eso viene de una mentalidad. Si tenemos la mentalidad de siempre hacer la trampa todo, pues es muy difícil. Pero si tenemos la mentalidad de cumplir y ser siempre recto en nuestras cosas, créame que con esa mentalidad poco a poco vamos a lograr combatir la corrupción. Porque es que todo el mundo habla de corrupción, pero corrupción es que usted llegue tarde al trabajo y coloque la hora de entrada normal. Corrupción es que usted tenga que presentar una declaración de renta y hable con su contador para mirar a ver cómo le hace la trampa y no pagar lo que en realidad es. Todo eso es corrupción. Entonces estamos contaminados de esa atmósfera y tenemos que irla limpiando poco a poco. Pero ¿cómo lo podemos hacer cada uno de nosotros en nuestras casas, con nuestros hijos? Que cada uno de nosotros tenga esa actitud de siempre ser honesto, siempre ser puntual, responsable, correcto. En esa medida podemos ir poco a poco acabando con esa corrupción. Entonces, el mandato constitucional está en el artículo 95, donde dice que nosotros tenemos como obligación pagar los impuestos. Sí, es una obligación. ¿Y quién tiene a su cargo la tarea de crear los impuestos? El Congreso. ¿Quién presenta la reforma tributaria? El gobierno. Entonces, a veces, y esto lo digo yo para todos mis estudiantes, porque yo tengo pues, estudiantes de Derecho, de Administración de Empresas, de Ingeniería, pero hay que salir del error de que el gobierno es el que aprueba, no, es que el gobierno aprobó tal cosa, no. El gobierno presenta las reformas tributarias, presenta lo que quiere que el Congreso le apruebe, porque es que el Congreso es el que tiene la función de crear las leyes, de aprobar las leyes. Entonces, el régimen tributario no es distinto, no es la excepción. En el régimen tributario, el gobierno presenta sus reformas, presenta su plan, su programa de gobierno, presenta su presupuesto para que sea aprobado. Dentro de ese presupuesto están los tributos o los impuestos o las tasas o las contribuciones que se necesiten, ¿sí? Y es el Congreso el que aprueba esas reformas, ya sean tributarias, ya sean presupuestales, sea lo que sea. Entonces, eso para que les quede claro. Miremos los principios constitucionales del régimen tributario. Hablamos de 3 principios que encontramos en el artículo 363. El primero de todos es el principio de equidad. Consiste que a igual riqueza y capacidad económica debe aplicarse la misma carga impositiva. Quizás este sea el tema más álgido, porque pues es el reproche de muchos colombianos, y yo pues también soy consciente de eso, que si hay igual riqueza, pues igual tributo. ¿Sí? Si los empresarios, por decir algo aquí, de todos los empresarios, los que obtienen mayores ingresos, mayores utilidades es el sector financiero. Si el sector financiero tuviera más impuestos, pues no afectaría tanto la economía de un país. ¿Por qué? Porque le estaríamos aumentando a quienes tienen el poder adquisitivo de poder pagar esos impuestos. ¿Qué sería lo peor que les pasara a ellos? Pues que disminuyeran en un puntico las utilidades. Ya no serían 25.000 billones, sino serían 24.000, 23.000. Eso no afectaría. Pero si comparamos, por ejemplo, con que le pongan, con que graben de impuesto la canasta familiar, eso sí implicaría que una familia, por ejemplo, dejara de tomar leche, dejara de comer huevos, dejara de consumir productos que son de su canasta familiar. O sea, que son productos que todos requieren, que son de uso constante. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está el reproche, y yo también me uno a ese reproche. Pero, ¿qué ocurre? Que ¿quiénes son los que hacen lobbying en el Congreso para que les aprueben
las normas que les convengan, pues esas personas del sector financiero, ¿sí? Ese es un ejemplo que pongo, pero también pueden ser las personas del sector agropecuario, pueden ser las personas... Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces hay proyectos de ley muy buenos, proyectos de ley que vienen con ese principio de equidad y que buscan gravar de impuesto a aquellos productos o a aquellas empresas, llamémosle empresas, que tienen mayores ganancias, que si le van a grabar un impuesto, pues ellos no se van a ver perjudicados. Pero ¿qué hace esa empresa? Entonces, lo que hacen es amenazar con que si eso ocurre, entonces van a haber despidos porque no se va a poder generar empleo. Créame que eso en la vida real no ocurre de esa forma. Esa siempre ha sido la excusa perfecta para poder detener. Yo creo que hubiera sido un éxito y hubiéramos estado en mejor situación. Pero ¿qué pasa? Que no lo hacen porque siempre dicen que se va a afectar la contratación, siempre va a afectar los índices de desempleo. Entonces, pues la situación no es tampoco para eso. Entonces, aquí es donde está el principio de equidad. La equidad consiste en que a mayor riqueza, pues se pague mayor impuesto. El segundo es el principio de eficiencia. Y eso yo creo que la DIAN, con todas las reformas que ha tenido, con todo lo que por ahí todavía algunos lunarcitos que se presentan, que se presentaron en alguna oportunidad de escándalos de corrupción, pero la DIAN, en términos generales, es una entidad muy eficiente, y ahorita usted por lo menos ve, y yo lo he vivido, que le mandan al correo, la DIAN le envía el correo y le dice, bueno, su declaración está próxima a vencerse. Están en la jugada, están en el cuento para que los colombianos podamos cumplir con ese mandato constitucional del artículo 95. Es más, usted presenta su declaración de renta en ceros, a mí me ha tocado presentarla ya dos o 3 años seguidos en ceros, pero a usted le llega un correo, un mensaje de texto y le dice, y a usted le agradece, agradecemos haber presentado su declaración de renta. Eso significa eficacia. ¿Eficacia en qué? Eficacia precisamente en el recaudo, porque el recaudo es obligación o es responsabilidad del gobierno, y en este caso de la DIAN. La DIAN es una entidad pública que depende del gobierno nacional y que está también de la mano de todas las políticas del Ministerio de Hacienda. Entonces, el principio de eficacia es precisamente ese, de lograr el recaudo, lograr obtener el mayor recaudo con pues muy poca inversión. Y finalmente tenemos el principio de progresividad, que quiere decir que el impuesto progresa o aumenta en la medida en que aumenta la base gravable. Entonces, a mayor base gravable, pues mayor va a ser el impuesto. Sí, no tiene ciencia. Estos 3 principios están en el artículo 363 de la Constitución Política. Pero bueno, ¿qué es el impuesto? El impuesto es una obligación que el Estado impone a sus asociados sin contraprestación directa ni personal. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es invertir esos dineros que obtiene, pero no significa que si yo pago impuestos, necesariamente o obligatoriamente reciba una contraprestación. Eso no se da en materia de impuestos. Entonces, los impuestos tienen unas características que son, en primer lugar, son obligatorios, en segundo lugar, son unilaterales, ¿sí? Y en tercer lugar, el contribuyente no recibe ningún beneficio. ¿Por qué son unilaterales? Porque el gobierno es el que establece, bueno, el Congreso de la República, a través de las leyes que apruebe, es el que establece cuáles son los impuestos que se deben pagar. Entonces, se dice que es unilateral. No hay un acuerdo de voluntades. Está por parte del Congreso de la República. Y no se recibe ninguna contraprestación directa, además que son obligatorios. Las tasas. Las tasas también es otro gravamen, que son desembolsos que tenemos que hacer los particulares, pero aquí sí se hacen cuando se recibe un servicio. Entonces, las tasas son voluntarias, son unilaterales y existe una relación entre el valor pagado y el beneficio recibido sin que tal relación sea de total equivalencia.
no quiere decir eso que lo que yo pague sea igual a lo que yo reciba. En ese sentido es que no hay equivalencia. Vamos al final les traigo un ejemplo para establecer la diferencia entre el impuesto, las tasas y las contribuciones. Porque con esas tres figuras es que se obtienen recursos de los asociados. Los asociados somos todos los colombianos que tenemos la edad para pagar impuestos. Las contribuciones es una clase de tributo cuya base para grabarlo es la obtención de sujeto pasivo, es decir, el ciudadano receptor cuando recibe un beneficio o cuando se aumentan sus bienes en valor. Entonces, hasta aquí todos tenemos la obligación de pagar tributos, está en el artículo 95 de la Constitución. Esos tributos, ¿en qué se clasifican o cuáles son los tributos que tenemos nosotros actualmente? Están los impuestos, están las tasas y están las contribuciones. Aquí les traigo un ejemplo de diferencia entre impuesto, tasa y contribución. ¿Cuál podría ser las similitudes de los tres? Que los tres son unilaterales. Es decir, los establece el Congreso de la República, o los establece el Consejo Municipal, o los establece la Asamblea Departamental. ¿Sí? O sea, en ese sentido son unilaterales. Pero ¿cuáles son las diferencias entre uno y otro? Entonces, en el impuesto, el Estado exige una suma de dinero por ocurrir el hecho que la ley consagra. Ejemplo, el IVA. El IVA es un impuesto al valor agregado, el impuesto predial. Y con esto no se recibe ninguna contraprestación directa. Puede ser que con lo que se recibe el IVA, el gobierno nacional destine esos valores que recibe por IVA para determinadas inversiones. Entonces la contraprestación nunca va a ser directa. Cuando yo pago el impuesto predial, ¿qué es el impuesto predial? Es el impuesto que yo tengo que pagar por tener algún predio. Puede ser, un predio es un inmueble, puede ser rural, puede ser urbano. Yo tengo que pagar cada año, el gobierno me pide pagar un valor que es un impuesto por yo tener ese beneficio de tener un bien inmueble. Entonces, cuando yo tengo ese bien inmueble, eso se llama un impuesto predial. Ese impuesto predial, ¿yo recibo alguna contraprestación directa? No, pero sí tengo la obligación de pagarlo. Ahora, los ingresos que se recauden por el impuesto predial, el gobierno los puede destinar para diferentes obras, para diferentes programas. Entonces, aquí hablamos de una contraprestación indirecta. ¿Listo? Las tasas. En las tasas siempre existe una contraprestación, que a veces no es equivalente al servicio que se recibe. Ejemplo, un peaje. Cuando usted va para la costa, se va en su carro, tiene que pagar más o menos 8 peajes de aquí a la costa, 7, 8 peajes. Usted recibe una contraprestación. ¿Cuál es la contraprestación? Pues que la empresa que tiene el contrato de concesión tiene que mantener en buen estado la obra. Eso ocurre, por ejemplo, cuando salimos de Santander, porque en Santander todavía hay carreteras de muy mal estado, pero si miramos la doble vía, la Ruta del Sol, que se alcanzó a hacer, usted ve que los carriles todos son de doble vía, yendo y viniendo. Entonces, en ese sentido, yo recibo una contraprestación directa, porque es obligación de la empresa que tiene esa concesión, que es un contrato de concesión. El gobierno es el que tiene el deber de mantener en buen estado la carretera. Pero ¿qué hace el gobierno? Le entrega esa estructura vial, se la entrega a la empresa que gane la licitación para que esa empresa administre la vía y mantenga la vía en buen estado y a cambio de eso reciba para él lo que obtiene por pago de peaje. Entonces, en ese sentido, yo recibo una contraprestación directa. Además, si yo pago un peaje, a mí me dan un recibo. En ese recibo yo tengo una línea 018.000, ahí me dice que en caso de avería llame a tal teléfono, y ellos me prestan
de ese trayecto hasta el siguiente peaje, me prestan un apoyo, que incluso a veces es un apoyo mecánico, ¿sí? Es una ayuda mecánica. A mí me ocurrió una vez que el carro se me recalentó, me varé y llamé al carro taller y ellos me prestaron la asesoría, me prestaron la ayuda mientras yo llegaba al siguiente peaje y al siguiente municipio para poder buscar un taller. Entonces, esa es una contraprestación directa. Ahora, ¿esa es obligatoria? Si yo quiero ir, o sea, obligatoria en el sentido de, y les pongo el ejemplo, si yo quiero ir a San Gil y quiero evitar pagar un peaje, pues me meto por Curití y no pago el peaje de San Gil. En ese sentido, es voluntaria. Pero si yo tengo que pasar por el peaje, tengo que pagarlo, porque yo no puedo pasar sin pagarlo, porque en primer lugar hay una seguridad, en segundo lugar eso sería una infracción de tránsito, el no pagar los peajes. Entonces, en ese sentido sí se vuelve obligatorio. La diferencia entre la tasa y el impuesto es que la tasa sí recibo una contraprestación. ¿Y qué son las contribuciones? Se exige el pago de un dinero por el aumento de valor de una propiedad ante una obra pública. Y es el caso del pago de valorización. Entonces aquí yo estoy pagando por obtener una valorización de un predio que está a mi nombre. Eso sería una contribución. En Bogotá en alguna oportunidad se cobró la valorización por anticipado de algunas obras que nunca se llevaron a cabo. Eso ya la ley prohibió ese cobro de valorización anticipada. ¿Por qué? Porque puede pasar por lo que ocurrió en Bogotá con todo esto del escándalo de los Morenos, ¿sí? Donde las obras no se hicieron, quedaron inconclusas y ya se había cobrado en algunos casos la valorización anticipada. Entonces la valorización se paga y por lo menos la tuvieron que pagar los predios que estaban cercanos al puente de la Novena. Ustedes conocen el puente de la Novena, que es una obra majestuosa, una obra muy bien llevada a cabo. Hasta ahora no ha tenido ninguna queja. Creo que los contratistas eran mexicanos. Ellos entregaron la obra y cuando la obra, antes de empezar a funcionar, antes de ser entregada, ya se estaban generando los cobros de valorización. ¿A quiénes se les cobró valorización? A todos los predios alrededor del puente de la Novena que se beneficiaron con ese servicio. Entonces, aquí en este caso hay una contraprestación directa, ¿sí? Y solamente la pagan los que son beneficiarios de ese aumento de valor. ¿Por qué aumentó el valor? Porque claro, si yo estoy viviendo cerca del puente de la Novena, esa es una obra que me conecta el centro con el sector de la Ciudadela y de ahí en adelante. Entonces, todas las personas que tienen un predio en ese sector, pues se van a ver beneficiados porque el valor de su inmueble no va a ser el que tenían ahora, sino que va a aumentar. En ese sentido, ese aumento que generó esa obra pública, pues requiere el pago de una contribución. Esa contribución es una valorización que también es de carácter obligatorio. Bueno, hasta aquí, mis queridos estudiantes, hemos concluido el tema de nuestro curso virtual. Solo me resta, les traigo pues este tema, que si bien es cierto no está dentro del material de estudio, pero sí me parece importante que ustedes lo conozcan, que es el régimen de responsabilidad de los administradores. Los que están estudiando administración de empresas, los que están estudiando tecnología, gestión empresarial, los que incluso están estudiando ingeniería industrial, deberían conocer este tema de la ley 222, donde habla, entre otras cosas, pues trae lo más importante, algunas de las responsabilidades y obligaciones de los administradores. Entre esos, tienen que ellos guardar unos principios, como cuáles: el principio de la buena fe, el principio de la lealtad, la diligencia de un buen hombre de negocios. Dice el Código Civil que una persona que administre un establecimiento o un negocio debe hacerlo como si fuera, primero dice, como un buen padre de familia lo haría, y segundo, como si el negocio fuera propio.
Entonces, la diligencia de un buen hombre de negocios hace relación a no solamente la prudencia que tienen las personas, sino que cuando están administrando, hacerlo como si fuera su propio negocio, ¿sí? Eso es uno de los principios que la ley establece. Deberes que tienen los administradores y deberes específicos, como por ejemplo, lograr que el objeto social de la empresa se desarrolle correctamente. Sabemos todos que el objeto social es el que es la actividad a la cual se va a encargar la empresa, que a veces puede ser la mezcla de varias, pero tienen que estar todos registrados en el objeto social. Velar por que se cumplan las normas legales y tributarias también, estatutarias también. Permitir la adecuada realización de las funciones del revisor fiscal. En algunas oportunidades se escucha que siempre hay como rivalidades entre el revisor fiscal y el administrador. Pues no debería ser, porque la figura del revisor fiscal precisamente es poder evaluar cuál ha sido la gestión de la empresa, cuál ha sido la gestión del administrador, y cualquier duda, cualquier observación que se haga, pues se debe tener presente que es para mejorar la empresa. Siempre se debe trabajar más bien en equipo, el administrador y el revisor fiscal. Claro está que el revisor fiscal tiene que tener su imparcialidad y en ningún caso debe ser ni pariente del administrador ni tampoco acolitar todo lo que el administrador haga. La figura del revisor fiscal precisamente es una figura que permite que los socios de una empresa o el dueño de una empresa tengan la total confianza en que lo que dictamina el revisor fiscal de los estados financieros de la empresa sea lo que verdaderamente está ocurriendo. O sea, es como una garantía de que la empresa está haciendo las cosas correctamente. Entonces, sin embargo, el administrador tiene que trabajar de la mano con el revisor fiscal en el sentido de que debe darle toda la información correcta, no debe guardar información, no debe cambiar información ni maquillarla, nada. Debe presentarle todo correctamente al revisor fiscal para que él pueda, de lo que está ocurriendo, de la realidad que ocurra, poder dictaminar o dar su informe de revisor fiscal. También debe guardar la reserva industrial y comercial de la empresa, debe abstenerse de utilizar indebidamente la información, o sea, la persona que administra debe tener completa prudencia y debe tener completa reserva de los secretos de la empresa. Debe darle un trato equitativo a los socios, reconocerles sus derechos, deben ser convocados a las reuniones que realice la empresa. Siempre que la empresa realice una reunión de socios, el administrador pues debe ser convocado para que es parte de la empresa. Debe examinar los libros y comprobantes de contabilidad. Recordemos que es un deber de todos los comerciantes llevar los libros de contabilidad y es un deber del administrador verificar que la información que se está registrando en ellos sea de forma manual o sea a través de un sistema, o sea de forma digital, sea la correcta, ¿sí? Abstenerse de realizar actividades que impliquen conflicto de intereses. ¿Cuáles son los límites que tienen los administradores? Esas van hasta el límite señalado en los estatutos de la empresa. O sea, cada administrador tendrá las facultades que la empresa le otorga. Y estas facultades quedan en el estatuto de la empresa. Responsabilidad de los administradores. Ojo con esto. La responsabilidad del administrador se presume cuando incumpla o se extralimite en sus funciones o cuando infrinja la ley y los estatutos. Se tienen por no escritas aquellas cláusulas del contrato social donde absuelvan a los administradores de las responsabilidades que ya fueron mencionadas. O sea que, ¿cuáles son las responsabilidades? Ellos tienen que cumplir sus funciones, tienen que cumplir la ley y los estatutos. Entonces, en ese sentido, en el contrato social, que ya todos sabemos que es un contrato social, cuando se va a constituir una sociedad,
se tienen que establecer unos parámetros por los cuales va a funcionar esa sociedad. Entonces, en ese contrato no puede haber una cláusula que diga que se absuelve al administrador de toda conducta que realice. Esa cláusula, es más, si se llega a pactar, esa cláusula se entiende por no escrita porque así lo ha establecido la ley. Y la responsabilidad de los administradores, ojo con esto, es solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que cause por su culpa. Por ejemplo, si no le entrega la información completa al revisor fiscal para que pueda dictaminar completamente su desempeño, cuando no cumple con los requisitos de la ley, ¿sí? Cuando no revisa los libros, cuando por su culpa se cometa o se presente alguna irregularidad, aquí en este caso la responsabilidad es solidaria e ilimitadamente. Cuando hablamos de solidaria e ilimitada, quiere decir que responde hasta con sus propios bienes por los perjuicios que le pueda generar a la empresa. Pero ahora, ¿qué puede pasar? Que la empresa, su junta de socios, tome determinadas decisiones que la lleven a de pronto una disolución o una quiebra. En ese sentido, el administrador queda ajeno a esa situación porque son decisiones que se tomaron al interior de una junta directiva. Entonces, el administrador responde cuando es por su culpa o dolo. ¿Qué es el dolo? Es la intención de dañar. Cuando se ha actuado de forma dañosa, dolosa, querer causar un perjuicio. En esos casos, cuando son comprobadas esas situaciones, el administrador de esa empresa responde solidaria e ilimitadamente. Bueno, ya terminamos nuestra tutoría, no sin antes, pues, agradecer a Emma, pues, por su interés de participar siempre en las tutorías, y pues también a los compañeros que no fue posible, pero que yo sé que también de pronto consultan el material. Qué bueno que tengamos estas interacciones, y yo sé que con el tiempo pues lograremos que sea mayor la cantidad de estudiantes que se conecten, ¿sí? Finalmente, pues la evaluación final, los temas que incluimos, las generalidades de los comerciantes, donde están las obligaciones, el registro mercantil, las cámaras de comercio, las sociedades comerciales, los 6 tipos que vimos de sociedad comercial. También incluimos aquí lo que es la fusión, transformación, escisión, perdón. Y lo que vimos hoy sobre competencia desleal, publicidad engañosa y el régimen tributario. Entonces, pues, solo me resta desearles muchos éxitos, que tengan felices fiestas, que el año entrante pues sea un año lleno de oportunidades, que podamos continuar con esta, y los felicito por querer capacitarse, querer superarse, eso está muy bien, les deseo muchos éxitos, y no siendo más, pues no sé qué dudas tenga de pronto Emma, que me quiera de pronto compartir. Pues me resta agradecerle, por el momento no tengo ninguna duda al respecto, y agradecerle a usted también por toda la paciencia, por toda su colaboración, no solo a través de esta plataforma, sino de la plataforma virtual, y pues esperar que nos encontremos más adelante en otra asignatura. Así sea. Que Dios la bendiga y que disfrute sus fiestas navideñas. Ay, bueno, lo mismo, muchas gracias. Bueno. Que tenga un feliz resto de fin de semana. Gracias. Listo. Okay.
Bien.